Espíritu Santo. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Bien, tenemos entonces estas lecturas y podemos hablar de tres cosas bien importantes: la sabiduría, la palabra de Dios y el reino de los cielos. La primera lectura habla de la sabiduría, la riqueza. La mayor riqueza que un hombre puede tener es la sabiduría. Siempre he definido la sabiduría como el arte de tomar decisiones. La sabiduría no es saber mucho, la sabiduría no es tener mucha inteligencia o mucho conocimiento. La sabiduría es saber actuar en todos los momentos de la vida. Una persona sabia es aquella que sabe actuar. Es aquella persona que en cualquier situación de la vida sabe decidir, sabe tomar sus propias decisiones y decir: esto va aquí.
¿Listo? Eso es sabiduría. Y entonces la primera lectura habla preferir la sabiduría antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es que todos los días tomamos decisiones, todos los días necesitamos pensar y actuar. Y entonces a veces decimos, yo no sé qué hacer aquí, yo no sé qué pensar aquí. Y ahí viene la sabiduría. La sabiduría viene para decir, mire, haz esto. Entonces, ser sabio es tener esa capacidad de tomar una decisión, es tener esa capacidad de decir, yo voy a actuar. Yo creo que tenemos que invocar más, cada uno de nosotros, ese espíritu de sabiduría. Porque todos los días hacemos, decimos cosas que no son buenas o que nos traen muchísimas dificultades. Entonces, ahí viene ese punto de la sabiduría. Luego viene la segunda lectura, porque es que esa sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Carta a los Hebreos, es una espada de doble filo que lo desnuda a uno. Cuando tú te dejas llevar por la palabra, no te dejas guiar por la palabra, lo que va a hacer la palabra es dejarte al desnudo, enseñarte lo que es y cómo debes hacer las cosas. Entonces, cuando se lee esta segunda lectura, dice, mira, para tener esa sabiduría hay que aprender a vivir de la palabra. Y la palabra es hacer la vida. La palabra de Dios es un modo de vida para cada uno de nosotros. Tú quieres aprender a vivir, entra en contexto con la palabra, entra en contacto con la palabra de Dios. Ella te va a enseñar lo que debes hacer y lo que no debes hacer, ¿sí? Y al mismo tiempo ella te va a llevar a la salvación, que es el tema del Evangelio. El tema del Evangelio es el reino de Dios, quién puede entrar. Y pareciera imposible para los ricos, o pareciera imposible para muchos, pero no es tan imposible. La cuestión es aprender a cumplir, ¿cierto? Los mandamientos, que es el primer requisito que pone Jesús, pero al mismo tiempo también dice aprender a ser libre. La sabiduría es la libertad para tomar decisiones. Vivir en la palabra de Dios es aprender a vivir en la verdad, que es la libertad. Entonces el Evangelio habla, es difícil porque somos esclavos de la mentira, somos esclavos del odio. Nosotros somos esclavos de muchas cosas que nos afectan y nos hacen daño. Entonces liberarnos, ¿cierto? Somos ricos, pero no somos ricos en sentido de dinero, somos ricos en egoísmo, somos ricos en ambiciones, somos ricos en envidia, somos ricos en soberbia. Qué difícil para nosotros que somos ricos entrar al reino. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos bajos, oscuros y negativos no nos dejan experimentar el reino de Dios. ¿Sí ven? Entonces, por eso le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Dejarlo todo, ¿qué significa? Despojarnos de toda esa maldad que tenemos, despojarnos de esos sentimientos y de esas emociones que nos hacen daño. ¿Qué necesitamos para despojarnos? Sabiduría, sabiduría para tomar decisiones, porque es que a veces se despiertan en nuestro interior envidias, odios, rivalidades surgen entre nosotros y una persona sabia no se deja llevar por eso. Y después de esa sabiduría, leer la palabra para aprender a vivir en la verdad, en la luz, en la transparencia. Y una vez puestos en la sabiduría y una vez puestos en la palabra de Dios, el reino de los cielos es nuestro. Esa es la libertad. Entonces, hoy domingo el Señor nos está diciendo, mira, aprende a dejar muchas cosas, porque tus riquezas no te van a dejar entrar al reino de Dios. Y no se refiere a tu dinero, te refiere a esas situaciones, a esos momentos, a esas emociones, a todas esas cosas que pasan en tu cabeza y en tu vida que te hunden en egoísmos, en amarguras, en intrigas, en todo eso y que te afecta y te hacen daño. Después aprende a vivir bajo la palabra de Dios, es sabia y eficaz y te enseña cómo vivir. Y te regala algo, te regala sabiduría, sabiduría para aprender a tomar decisiones, sabiduría para aprender a actuar. Entonces, yo creo que hoy domingo el Señor nos está diciendo, aprendamos a ser hombres sabios, aquellos que aprenden a vivir de la palabra de Dios y aquellos que renuncian a todas las situaciones ricas, que nos hacen ricos, pero que en el fondo dañan el alma, cortan el corazón y dañan todas las relaciones. Así que en este día, pidámosle al Señor, danos la gracia de tener la sabiduría, danos el poder y danos el contacto de vivir en la palabra de Dios y que podamos despojarnos de aquellos que nos hacen daño, que podamos despojarnos de estas situaciones, de estas emociones o de estos sentimientos
que no nos dejan experimentar el reino de los cielos y que definitivamente lo único que van a hacer es dañarnos y dañar a toda la comunidad. ¿De qué te tienes que despojar hoy? ¿Cuánta sabiduría necesitas? ¿Y cómo está el contacto con tu palabra? 3 preguntas para meditar en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.